Vamos a ver hoy la parte de lo que se llama la genética clásica, que es los principios básicos, que son los que describió Mendel, que algo comentamos en la clase de Historia de la Biología y de Evolución. Y lo que vamos a ver es un poco, bueno, el tema del misterio de la herencia, lo que fue durante muchísimo tiempo un gran misterio, que era por cómo se le daban los caracteres de generación en generación. Vamos a ver los experimentos que hizo Mendel. Vamos a hablar un poco sobre modelos experimentales y sobre qué quiere decir fenotipo y genotipo. Y vamos a hablar de los principios de Mendel, algunas veces también los llaman leyes. El primer principio, vamos a compararlo, a hablar de genes y alelos, y después el segundo principio de Mendel. Y un poco lo vamos a atar a lo que ya vimos sobre meiosis. ¿Cómo se heredan los caracteres? ¿Sí? Tanto entre los seres humanos como en animales y plantas, una observación que viene haciendo la humanidad desde que viene haciendo observaciones es que la progenie, los hijos, muestran rasgos similares a ambos progenitores. ¿Sí? O sea que, en general, padres con ciertas características tienen hijos que repiten esas características. Y otra observación que también se había hecho es que a veces los rasgos saltan una generación. No es infrecuente que cosas que no están en los padres y aparecen en los hijos, son cosas que tienen los abuelos o los tíos o que aparecen en los primos. Cuando uno piensa en las familias, muchas veces aparecen rasgos específicos, colores de ojos, alturas con texturas, forma de color del pelo, forma del pelo, distintos tipos de rasgos más o menos específicos que por ahí no estaban específicamente en los padres, pero aparecieron o estaban en los abuelos o en algún tío. Y otra cosa que también se había observado es que distintos hijos de un mismo par de progenitores en general no son iguales, son parecidos pero casi nunca son iguales. Que había una sola excepción a eso, que es cuando había gemelos. Pero que en los otros casos, incluso cuando hablamos de hermanos nacidos al mismo tiempo, no eran iguales, pese a que ambos se parecen a sus padres. Y otra cosa que se observa es que cada tanto aparecían rasgos nuevos en la familia. Muy de vez en cuando. Pero eso se había observado en seres humanos, que siempre están muy atentos a sí mismos, y también en plantas y animales domésticos. Y de hecho, desde hace muchísimo tiempo que se sabe que si se elige específicamente qué animales o plantas domésticas se reproducen y con quién, uno puede predecir hasta cierto punto qué rasgo va a tener esa progenie. Y de ese modo se puede seleccionar y buscar en animales y plantas domésticos la presencia de rasgos específicos. Por otro lado, también se había observado que miembros de la misma familia pueden presentar rasgos distintos solo por el hecho de haberse criado en ambientes distintos. ¿Sí? Esto también se veía en seres humanos, pero se veía mucho más en animales y en plantas. Y la gran pregunta, que por mucho tiempo estuvo dando vueltas, es, bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es? O sea, la herencia de los caracteres era una observación, o sea, es un hecho, es algo que no se discutía. Y la pregunta era, ¿cómo pasaba? ¿Cómo sucedía? ¿Cuál era el mecanismo que explicaba la herencia? Si nos remontamos a la antigüedad, a los griegos que
si bien no fueron siempre los primeros que pensaron en todo, fueron los que escribieron más profusamente y quienes nuestra cultura occidental mantiene predominantemente en vigencia como los primeros que hicieron de todo, cosa que no es realmente cierta, pero bueno, aquí estamos. Dentro de los griegos hubo un griego que se llamaba Hipócrates. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina. Mucho de Hipócrates se ve cuando se cursa medicina. En muchos términos asociados a la medicina que se llaman hipocráticos. Había propuesto lo que llamaba la teoría o el modelo o la hipótesis de los humores. Los humores, humor, más allá de la acepción que normalmente nosotros le damos como sinónimo de talante o de estado de ánimo, humor es un líquido. Un humor es un líquido. Y lo que él decía es que cada progenitor genera humores que tienen simientes, que son semillas, para las distintas partes y rasgos de su cuerpo. ¿Sí? O sea que esos humores contienen las semillas de los brazos, de las piernas, de la nariz, de los ojos, del hígado, del corazón. Y entonces, los humores que cada progenitor genera contienen información sobre, digamos, su propio cuerpo. Entonces, cuando los progenitores mezclan los humores de cada uno de los dos, lo que resulta es una progenie que tiene una mezcla de las simientes y por lo tanto de los planes de cada uno de los padres. ¿Sí? Y esta mezcla lo que resulta es una progenie que tiene un promedio de los rasgos parentales. ¿A alguien se le ocurre un problema con esta hipótesis? O sea, uno puede, más allá de los conocimientos actuales sobre que tenemos, uno puede pensar, bueno, ¿cuál sería la consecuencia de si esto fuera cierto? ¿Qué pasaría si esto fuera así? O sea, lo que él decía era que las cosas se iban mezclando, ¿sí? Se mezclaban y lo que la progenie, en promedio, la mezcla de los padres. ¿Alguno de ustedes juega o jugó con plastilina de chico? ¿Vieron que uno, qué hace con la plastilina? Uno compra cierta cantidad de colores. Si necesitas un color que no tenés, ¿qué haces? Las mezclas. ¿Sí? O se te mezclan, a veces los pones juntos, cuando separas te mezclas, te mezclan. ¿Qué es lo que sucede a medida que uno va reusando y reciclando esas plastilinas? Se hace un bodoque de un color, una especie de gris marronesco, parduzco, inmundo. Un verdáceo raro. El color de demasiada plastilina mezclada. Bueno, ese, ya saben cuál es. Cuando mezclas todas las acuarelas pasa lo mismo. Cuando mezclas las acuarelas pasa lo mismo. Si nosotros partimos de un stock de plastilinas de colores distintos y vamos mezclando, tarde o temprano terminamos cayendo en ese color monocromo único. ¿Sí? Con la misma línea de pensamiento, uno pensaría que si los humores hipocráticos funcionan como plastilina, un poco es la idea, al final seríamos todos iguales. Porque tarde o temprano caeríamos en la plastilina monocroma. Bastante feos además, si seguimos el ejemplo de la plastilina. Entonces, esa ya, pensándolo, cuando uno toma las ideas, las hipótesis, y las trata de desarrollar y hacer deducción, ¿no? Este pensamiento deductivo, de llevar hacia adelante una propuesta y solo con este que se llama experimento de pensamiento, ir avanzando, uno ya se da cuenta de que hay algo que nos cierra en esa hipótesis. Aristóteles, del que ya hablamos como el padre de la biología, propuso una teoría un poquito más refinada, en el cual él hacía una diferencia
entre los dos tipos de progenitores. Él decía que el semen del hombre y la menstruación de la mujer tenían movimientos, ¿sí? Él basaba toda su filosofía natural en esta idea de que las cosas se movían, y que esos movimientos codificaban los rasgos respectivos. O sea que tanto el semen del hombre como la menstruación de la mujer se movían de una manera particular, inherente a la esencia de ese progenitor, y que ese movimiento era lo que determinaba al mezclarse, la combinación de movimientos generaba la combinación de rasgos de la progenie. Igual él decía, ¿se acuerdan las 4 explicaciones aristotélicas? Una de ellas, el eidos, la forma. Él decía que la forma específicamente estaba codificada solo en el semen. Mientras que los rasgos particulares, la diáfora, estaban codificados por el semen y la menstruación. O sea que había una especie de la forma básica que hacía a un humano, o a un perro, o a un pez, estaba codificada en el semen, y después lo que hacía que las personas fueran distintas entre sí, o los perros distintos entre sí, o los peces distintos entre sí, de la misma especie, era detalles de movimiento presentes en el semen y la menstruación. O sea que básicamente el padre determinaba la forma general, digamos, la forma ideal general de lo que iba a hacer, lo que iban a hacer, y después ambos progenitores contribuían al detalle más fino de las diferencias. Del nuevo individuo. Eso generaba el nuevo individuo y la codificación de los rasgos que tenía. Esa era exactamente. Y otra cosa que tenía su idea sobre la herencia era que la menstruación era caracterizada, está imbuida por, ¿se acuerdan que él tenía esta idea de los elementos, el frío y el calor, la humedad y lo seco? Entonces él afirmaba que la menstruación estaba imbuida del frío, de la característica del frío, y que acarreaba feminidad, ¿sí? O sea que estaba asociado, el frío de la menstruación estaba asociada a la feminidad, a la determinación de que el hijo fuera una mujer. Y que el semen estaba imbuido por el calor, o sea, la propiedad opuesta, que era el calor aristotélico, y el calor era lo que traía la masculinidad. Y lo que él decía es que había factores ambientales, la edad, la dieta, las condiciones del clima, que influenciaban el calor del semen. Entonces, él proponía que había, entonces, acá, entonces, él decía que bueno, había un padre y una madre, ¿sí? Masculino y femenino. El padre producía semen con sus movimientos particulares que codificaban los rasgos paternos. La madre producía menstruación con los rasgos particulares que asociados a los rasgos maternos. La menstruación llevaba a la calidad fría, mientras que el semen llevaba la propiedad de calor. Y este calor era modificable por la edad del padre, por la dieta del padre y también por cosas como las condiciones meteorológicas. Cuando se combinaban estos dos componentes, ¿qué pasaba? Bueno, este calor que traía el semen ¿era suficiente para superar el frío natural de la menstruación? Si no era suficiente, entonces predominaba la feminidad y nacía una niña, y si lo superaba, nacía un nene. Y en ambos casos,
tanto el niño como la niña recibía el eidos de la forma de la especie que lo hacía humano y no otra cosa. Y después, los movimientos asociados a estos dos componentes generaban los rasgos particulares que, al ser los movimientos del padre y de la madre, generaban un niño o una niña que se parecían a sus padres y madres. Para Aristóteles, el calor y el frío eran dos propiedades intrínsecas a los seres, ¿sí? Que se asociaban. Acuérdate cuando vimos cómo clasificaba él clasificaba las cosas en si eran frías o cálidas y si eran húmedas o secas, y en función de eso iba haciendo separación, que en su visión filosófica explicaban, si algo era caliente o frío, o tenía más calor, o una combinación de ambos, explicaban sus características, cómo funcionaban. No traten de entenderlo racionalmente como entendemos ahora calor y frío, ¿no? Eran las ideas que él tenía. Esta idea, estos principios, los de Hipócrates y los de Aristóteles, acompañaron a la humanidad la mayor parte de su historia. No, él sí había, pero el embrión se formó, o sea, en esa mezcla, lo que él decía es que esa mezcla se hace como que coalescía y cuajaba en un embrión. Piensen en ese momento no había microscopios, no había, no se había visto ni el espermatozoides y mucho menos óvulos, se veía lo que se veía, ustedes ya saben qué es lo que se ve. Y con eso había que salir a explicar cosas. Y tampoco había mucho método científico como para poner un poco más sistemáticamente a prueba estas distintas proposiciones. Entonces la gente hablaba. Si lo que hablaba tenía sentido, explicaba cosas, iba bien. Si alguien venía y decía una cosa distinta y lo explicaba cosas y tenía una oratoria que era mejor que la anterior, capaz que más gente se quedaba con esa idea. Pero en el fondo todo iba por qué es lo que te habían enseñado, qué capacidad vos tenías de discutir esa autoridad de lo que te enseñó. O sea, durante mucho tiempo lo que se decía, si lo había escrito Aristóteles, que era la autoridad, era lo que era, no se discutía. Y cuando se empezó a discutir había que ver, bueno, cómo se discute esto, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, yo no es solo una cuestión de rebeldía, de rechazo a la autoridad por ser autoridad, sino, bueno, hay que proponer algo alternativo y tenés que tener una manera de mostrar que lo tuyo es mejor que lo que está establecido. Así pasaron muchos años, y así hacemos un flash hasta el siglo XVII, en el cual se había empezado a rediscutir el tema de la herencia y había dos posturas opuestas. Había una postura que llamaban, que era la postura epigenética, y que la sostenían los epigenetistas. Esta era la postura que dominaba desde la época de Hipócrates y que afirmaba que el embrión se formaba de modo continuo. ¿Sí? Entonces, hay como una coalescencia de materiales que va formando de a poco el embrión. ¿Sí? Y a medida que se va formando el embrión, durante el proceso de gestación, los padres le van pasando a la progenie sus rasgos. O sea que el embrión empieza como una especie de embrión o organismo genérico, y a medida que va pasando el proceso de gestación, ambos padres le van pasando sus rasgos y ese embrión va adquiriendo los rasgos específicos de su familia. ¿Sí? Y por lo tanto, si había un rasgo que se había sido adquirido por los padres, ese rasgo también se podía transmitir a la descendencia.
La postura opuesta se llamaba preformismo. Los preformistas aparecieron y se establecieron como una postura mayoritaria en la segunda mitad del siglo XVII y decían que el embrión deriva del desarrollo de un germen preexistente. O sea, afirman que hay una base, una versión muy pequeña del juvenil que va a eclosionar o va a nacer, que lo único que hace es desarrollarse. O sea, que ya viene todo prearmado, un poco como esos dinosaurios de esponja que vienen en las cápsulas y que uno los pone en agua y se inflan. Y entonces, si había un germen que estaba preformado, ¿dónde estaba ese germen? Porque el germen es indivisible. Por lo tanto, tiene que haber venido o del padre o de la madre. Estaban los que decían que venía del padre. Y esos eran los espermistas. Pero había otros que decían que venía de la madre. Después de todo, la madre tenía la mayor parte del desarrollo. Y esos afirmaban que el embrión, que el germen estaba en el huevo. Y eran ovistas. Entonces, se dividieron los preformistas en ovistas y espermistas. Esta figura es un dibujo de un libro de esta época y lo que trata de decir es que acá hay como una especie de masa informe de cosas adentro del huevo y que de a poco se van a ir coalesciendo y formando un embrión y eventualmente un juvenil. Acá lo que se ve es que acá ya se ve como el feto, un embrión humano, en su postura que uno la encuentra en el vientre. Y acá, esto cuando lo mires después en el PDF lo vas a ver un poquito mejor, hay como una especie de una sombra de este embrión. Y acá todavía se está formando. Y en este proceso, cada quien lo forma, durante el proceso mismo, los padres le van pasando de alguna manera sus rasgos a este embrión. De modo que cuando llega a este punto ya tiene los rasgos de los padres. A veces algunos explican por los humores, otros hablan de cosas así como etéreas, de la influencia de los padres cercanos. Estaban los que decían que los padres tienen que, si un padre quiere que su hijo se parezca a él, tiene que mantenerse cerca de la mujer gestante. En este caso, el huevo lo que tiene es una masa amorfa, se activa. El huevo no necesariamente. Se puede formar, digamos, en el caso de los epigenetistas, el huevo se puede formar en cualquier momento. Porque lo que le da su rasgo, digamos, lo que le da los rasgos, va a ser el proceso de gestación asociado a la presencia de los padres. Los que afirmaban que sí ya había algo de antes eran los preformistas. Esto coincide con el desarrollo de la microscopía, coincide con el descubrimiento de que en el semen de los varones hay lo que llamaron animálculos, hay como cosas parecidas a renacuajos que se mueven. Y no faltó quien, a falta de suficiente aumento, tiene mucha imaginación, quien veía en los espermatozoides, en la cabeza del espermatozoide, un pequeño germen, un homúnculo ya listo para llegar al óvulo, al vientre materno en realidad, y en el vientre materno poder encontrar las condiciones adecuadas para que este pequeño ser crezca y se desarrolle hasta llegar a ser un bebé. Sí.
con el germen de un bebé. Esto es un típico dibujo espermista. ¿Sí? Los espermistas pensaban esto, que había que el germen que se desarrollaba en el individuo estaba acá. Espermismo. El homúnculo. Las ideas preformistas empezaron a perder tracción, perder aceptación a mediados del siglo XVIII. Y uno de los motivos en los que pierde tracción es porque, a ver, si decimos que cada embrión, o sea, cada individuo sale de un embrión que sale de un germen, que ya está formado, ¿de dónde salen los hijos de ese individuo? De otro germen. ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde van a estar los hijos de esta futura persona? Adentro. ¿Y los nietos? Adentro. Y los bisnietos están adentro. O sea que la extensión lógica de la idea preformista es que como una babushka, cada germen contenía en su interior a toda su línea de descendencia. ¿Sí? Y eso lo que implicaba es que se podía hacer infinitamente pequeño, cosa que ya en ese momento se estaba empezando a dudar, o había una cantidad limitada de generaciones, tras la cual ya no quedaban más gérmenes. Mucha gente dijo, bueno, esto entonces por eso es que cuando Dios creó a Adán y a Eva, puso tanta cantidad de generaciones, calculaban cuántos iban y empezaban a decir cuándo se iba a acabar el mundo y demás, pues iba a desaparecer la fecundidad y demás. Pero como que todas esas ideas desafiaban mucho a veces la lógica y cuando la gente empezaba a pensar, no cerraba. Porque aparte tampoco cerraba, si ya estaba preformado, ¿cómo hacía para heredar los rasgos de otro progenitor? ¿Qué es lo que hacía otro progenitor? Bien. Eso hacía que un poco la postura preformista fuera perdiendo vigencia y se volviera más a la idea epigenetista. ¿Sí? Y ahí está el concepto de la herencia mezcladora. A mediados del siglo XVIII vuelven al auge las ideas epigenetistas y predomina la idea de la herencia mezcladora. El germen era una idea de que había algo, digamos, más pequeño que el embrión, pero que cuando crecía se desarrollaba en el embrión. O pensar que en ese momento no podían ver a simple vista los cigotes, los productos de la fecundación, no sabían que había fertilización. Entonces, en el siglo XIX la idea que predominaba era lo que llamaban la herencia mezcladora, que era que se combinan, al combinarse el aporte masculino y el femenino, se mezclaba el material hereditario. Para ese momento, ya el avance de microscopía, además si bien no habían descubierto el óvulo de los mamíferos, el huevo de los mamíferos, sí había huevos de otros animales mucho más grandes. Estaban los huevos de los insectos, de las aves, hay un montón de invertebrados que también tienen óvulos mucho más grandes y que se veía que había una contribución de ambas partes. Ahí es donde apareció el término gameta. Había una idea de que había cosas que se combinaban y la idea de que el material hereditario, fuera lo que fuera, pues no tenía ni idea de qué era, se mezclaba. Y por lo tanto que la progenie era un promedio de los progenitores. De vuelta, esto, usando la analogía de las plastilinas o de las pinturas, se volvió insostenible. Pero esta idea de la herencia mezcladora era muy concordante, explicaba muy bien lo que se veía generalmente en experiencia en cría de animales y plantas domésticas. Donde si uno intentaba a veces criar demasiadas generaciones y combinar rasgos, terminaba siempre como una especie de set de rasgos genéricos. Así llegamos al siglo XIX.
En el siglo XIX nació, vivió y murió un personaje llamado Gregor Johann Mendel, monje. Sin embargo, todos los avances, la gran mayoría de los avances de la ciencia que se hicieron desde el Renacimiento hasta la modernidad, o sea, hasta más o menos el siglo XIX, lo hicieron mayormente gente de la iglesia o apoyada por la iglesia o fuertemente creyente. No necesariamente, porque para poder estudiar, para poder dedicarte a hacer ciencia, a investigar, a hacerte preguntas, a hacer cosas que no son prácticas inmediatamente, uno necesita tiempo. Tiempo y dinero, pero sobre todo tiempo. Tenés que tener suficiente tiempo para dedicarle. Si vos estás todo el día trabajando en los campos o todo el día matándote en un taller para lograr poner comida en la mesa, no tenés tiempo de hacerte grandes preguntas filosóficas y observar detenida y cuidadosamente la naturaleza y pensar sobre ella. En ese sentido, muchas veces los monjes, que eran órdenes religiosas que vivían en lugares apartados y que parte de su estilo de vida estaba asociado a la meditación, a pensar, a contemplar, y cuyas necesidades generalmente estaban sostenidas por otra gente que sí tenía que trabajar todo el día, eran los que tenían ese tiempo. Lo mismo pasaba con los griegos. Oye, ¿cómo hacían los griegos? ¿Por qué los griegos pensaban tanto, tanta filosofía, tanta escritura, tantas cosas? Bueno, porque los griegos en realidad, aunque fueron los inventores de la democracia, en realidad la sociedad griega tenía una élite de los que tenían poder y un montón de esclavos que le hacían todo. Entonces, los esclavos no eran ciudadanos, no contaban como personas, claro, es la democracia, todos somos iguales, sí, todos somos iguales, ponele. O sea, pero bueno, lo cierto es que entonces los griegos hacían muy poco trabajo en comparación con los que le hacían todo el trabajo y tenían tiempo para sentarse y pensar. Cosas buenas salieron de todo ese tiempo dedicado a pensar, ¿sí? Pero lleva atrás bastante. Pero hay un contexto. Lo mismo es cierto hoy día. Y venir a estudiar a la universidad toma tiempo, dedicación mental, toma recursos de tiempo, recursos de dinero, por más que la universidad sea pública, abierta y gratuita, el tiempo que no estás trabajando es tiempo que no estás ganando dinero, y si no, muchas veces si no tenés quien te banque, se te hace cuesta arriba estudiar. Entonces, lo mismo pasa hoy. Los privilegiados que tenemos o que tuvimos la opción de necesitar menos trabajar por nuestro contexto familiar, por nuestro contexto económico, por nuestro devenir del destino, somos los que más tiempo le podemos dedicar a venir a estudiar, ¿sí? En ese sentido, nada ha cambiado. Y eso no quiere decir que esté mal estudiar, o que esté mal pensar como pensaban los griegos, o que esté mal que los monjes tuvieran tiempo para pensar. Y en ese sentido, esa organización hace que en ese momento los monjes hayan sido los primeros en empezar a hacer historia natural, empezar a pensar la naturaleza, en tratar de compatibilizar las observaciones con la religión, y en última instancia fueron los que generaron las bases que después sentaron los movimientos laicos, donde uno se dio cuenta que, bueno, hay que separar la religión de la ciencia para poder entender el mundo con esta metodología. Por eso es que hubo tantos avances que se lograron como los de Mendel por gente profundamente religiosa. Darwin era súper católico. Cuvier también. Y lo que pasa es que las ideas de Darwin iban muy en contra de un montón de cosas de la Biblia. Y el problema que tenía Darwin es que uno de los motivos por los cuales se tomó tanto tiempo en publicar El origen de las especies es porque le costaba mucho, sentía que tenía que tener muchísima evidencia totalmente irrebatible para poder convencer y para poder hacerle frente
a todo el bagaje de ideas que traía el catolicismo en ese momento y que todavía los trae. Y por eso, además, la evolución como idea es tan combatida en la religión, cuando otros montones de teorías e hipótesis científicas van sin más. Nadie salió. No hay ahora un movimiento que niega la gravedad y las leyes de Newton, pero sí hay movimientos que niegan la teoría evolutiva. Es otra historia aparte eso, pero bueno, la religión no es sinónimo de oscurantismo. Lo que es sinónimo de oscurantismo son las posturas dogmáticas y la incapacidad de comunicarse con nosotros. Mendel nació en 1822 en el seno de una familia campesina de Austria. Las familias campesinas, en ese momento, en Europa, o te dedicabas a trabajar el campo y olvídate de tener tiempo para otras cosas, o si querías algo distinto, generalmente lo que hacían eran tratar de que algunos de los hijos, por lo menos algunos hijos, sobre todo que tenían siempre un montón de hijos, algunos, para hacer algo diferente o salir del círculo del círculo de la vida campesina, los mandaban como aprendices en la carrera clerical. Se los mandaban a monasterios. Relativamente pronto ingresó a un monasterio en Brunn, en Austria. Ya, incorporado al monasterio, pudo ir por 2 años a la Universidad de Viena, donde estudió física y matemática, y donde reprobó todos los exámenes que hizo, con lo cual no pudo acceder al título de docente que estaba tratando de conseguir. Así que, fracasado en sus estudios, volvió al monasterio y se quedó en el monasterio el resto de su vida. Y eventualmente se volvió abad de ese monasterio. Acá hay una... El abad es como el padre superior del monasterio. O sea, el abad es el que dirige la abadía. La abadía es un tipo de monasterio. ¿Sí? No es como un papa. No, un abad no es una posición en la jerarquía católica, sino que es un cargo, como un director. Es como, no sé, como el decano. Es como el decano del club es el magíster Marcelo Alonso, el abad de ese monasterio era el padre Mendel en su momento. ¿Alguien sabe cuál es Mendel acá? Acá dicen ¿qué más? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Cuál? ¿Qué tiene en la mano? Ese es la foto más grande. Rosario. Podría ser un rosario, ¿no? Un rosario, un crucifijo. Una flor de arveja. ¿Una qué? Una flor de arveja. Y con eso fue lo que empezó a hacer. Mendel le gustaba mucho la jardinería. Y se pasó por muchos años observando, plantando jardines y cultivando en sus huertos, en el huerto de la abadía, y mirando. Y había algunas cosas que Mendel sabía. ¿Sí? ¿Qué sabía Mendel? Mendel sabía, a través de su afición por la horticultura, que los agricultores habían identificado lo que llamaban líneas puras. ¿Sí? Eran conjuntos de individuos de la misma especie, de planta o de animal, que eran similares entre sí y cuando se cruzaban, o sea, para dar descendencia, daban descendencia que era similares entre sí y similares a los progenitores. ¿Sí? Y eso le llamaban líneas puras.
porque uno predeciblemente obtenía el mismo conjunto de caracteres. Y también sabía que si uno cruzaba individuos de dos líneas puras distintas, aparecía lo que llamaban híbridos. Esos híbridos combinaban rasgos de ambas líneas de progenitores, ¿sí? Y una observación que habían hecho muchos agricultores y muchos ganaderos y mucha gente que hacía cría, era que la mayoría de los rasgos, esos híbridos, eran intermedios entre los rasgos parentales. Pero en algunos casos aparecía tal como una de la línea materna, o tal como la línea paterna, ¿sí? No había un intermedio, no todo era mezclable. Había cosas que no se mezclaban. Y lo interesante era que cuando alguien tomaba progenitores de dos líneas puras distintas, los cruzaba, obtenía una progenie híbrida. Esa progenie híbrida era bastante similar, o sea, más allá de que era distinta de los progenitores, una mezcla de características de ambos, una combinación barra mezcla. Cuando después uno tomaba esa generación de híbridos y la cruzaba entre sí, tomaba dos individuos, o sea, pares de individuos de esa generación, las cruzaba, la siguiente generación era mucho más variable. O sea que había una variedad de rasgos mucho más grande que en la generación de los progenitores y mucho más grande que en cualquiera de las dos líneas originales. ¿Sí? Entonces eso era lo que él sabía de su propia experiencia, más la experiencia de cientos o miles de años de agricultores trabajando con cruces de animales y plantas. Y acá voy a hacer un parate o un paréntesis para hablar de la importancia de elegir un buen modelo de estudio en biología, ¿sí? Cuando uno usa un modelo de estudio es porque uno tiene una pregunta y busca en dónde, en qué organismo, en qué sistema es mejor responder esa pregunta. Por ejemplo, como les mencionaba antes, si uno quiere estudiar la herencia y hacer experimentos, está bueno usar como sistema de estudio algún organismo, sea animal o sea planta, que uno pueda cruzarlo y ver el resultado y ese resultado volver a cruzarlo en una cantidad de tiempo razonable. Los elefantes o las secuoyas no son un buen modelo para estudiar este tipo de preguntas. Capaz que para otras sí, pero para estas no. Mendel, cuando decidió, después de mirar y pensar, decidió hacer una serie de experimentos, lo hizo con plantas de arvejas, ¿sí? El nombre científico es Pisum sativum. La planta de arveja, no sé si la han visto, es una planta muy simple, es una planta realmente chiquita, tiene una flor muy bonita, es parecida en la morfología a la flor de la retama, por ser de la misma familia. Y lo que tiene es que es fácil de cultivar, o sea, es relativamente fácil que si uno planta arvejas, crezca una planta. En ese momento había muchas líneas puras distintas, con estos rasgos. Y lo que tiene es que la fertilización es fácil de controlar, es decir, quién es el padre de quién, se podía controlar porque la flor, ¿se acuerdan cuando vimos las flores? Tiene acá el carpelo, que donde están los ovarios, y tiene las anteras. Estas anteras es fácil, cuando todavía está inmadura la flor, uno puede cortar tempranamente, abrís la flor, cortás las anteras, y entonces ya sabés que esta flor no se va a fertilizar con su propio polen. Pero sí puedes agarrar con un pincel de otra flor, la planta que vos querés que sea el padre, y con un pincel sacás polen de la antera de la otra flor y lo pincelás sobre el estigma del que va a ser la madre, y con eso uno ya sabe quién es el padre y quién es la madre. Lo otro importante es que distintas variedades tenían caracteres intermedios, ¿sí? Y había
muchas variedades que tenían lo que llamaban rasgos discretos. Es decir, que eran una cosa o la otra. No había intermedios, no había todo un gradiente. Por ejemplo, el color, algunas tienen flores púrpuras, otras tienen flores que son blancas. El color de la semilla, algunas eran amarillas, otras eran verdes. La forma de la semilla, alguna de las semillas cuando ya estaba lista era redonda, esférica, y la otra estaba como bien lisita y la otra más arrugada, con menos líquido, por lo tanto más arrugada. La vaina también puede ser verde o amarilla, y las vainas a veces también estaban como, la vaina que se desarrollaba como más hinchadita, o a veces la vaina era como más ceñida a la forma de la semilla que están formando adentro. Y otro rasgo también es que muchas veces había plantas que eran el tallo o era largo o era corto, sin muchos intermedios. Y otro rasgo que miró también es si las flores estaban en las axilas de la planta, o sea, donde salen dos ramas, en la axila salía la flor, o si estaban en una posición terminal que es al final de una rama. Todos esos rasgos Mendel los tenía en distintas variedades, líneas puras. Entonces, él lo que podía hacer era agarrar, por ejemplo, una línea pura que tuviera flores blancas con una línea pura que tenía flores violetas, utilizar eso que expliqué antes para poder controlar quién se cruza con quién, y después veía cómo eran las plantas que emergían. Las líneas puras son las que no tienen, son las que sí tienen rasgos discretos. Todas tienen rasgos discretos. La línea pura lo que tiene es que si vos tomás una línea pura y la cruzás con individuos de la misma línea, siempre mantenés todos los mismos rasgos. Entonces, Mendel lo primero que hizo fue, obviamente ya sabía por experiencia, que si él cruzaba individuos de la misma línea pura, obtenía progenie que era igual a esa línea pura, para un lado o para el otro, sea lo que sea. Entonces lo que hizo es empezar, bueno, ¿qué pasa cuando cruzo dos líneas puras que tienen rasgos distintos? ¿Sí? Esa primera cruza generalmente se denomina como P. Los progenitores de esa cruza, los padres y madres de esa cruza, se llaman P por la generación parental. ¿Sí? O cuando hagamos los dibujos van a aparecer como P. Entonces, él tenía una línea pura, una línea parental de flores violetas y una de flores blancas. ¿Sí? Va y las cruza. Cuando las cruza, y eso se representa en parentales, cruzamos un parental de flores violetas con flores blancas, los hijos, digamos, las semillas generadas por estas plantas, la cruza de estas plantas, se denomina primera generación filial o F1. Lo que él observaba en la F1 de esta cruza, por ejemplo, es que el 100% de las flores eran todas violetas. Acá lo de la herencia mezcladora fallaba. Uno esperaría que si yo cruzo esto y esto, y hay una herencia mezcladora, estas sean 100% unas flores en color lila. No, eran todas como uno de los parentales. ¿Sí? Todas las plantas tenían flores violetas. ¿Cuál es la conclusión de eso? Respecto a la información del color de flor. Piénsenlo desde el punto de vista de si ustedes no saben absolutamente nada sobre alelos. Uno lo primero que pensaría, ¿sí?, es que, de alguna manera, este progenitor ha sido el único que pasó rasgos a esta generación. ¿Sí? Sería como, en ausencia de conocimiento previo, es como lo más parsimonioso, la mejor explicación.
suponete, en general siempre todo el polen es una flor violeta y las otras, digamos, las madres son flores blancas o viceversa. Eso sería una explicación. Entonces si hago la opuesta, pongo polen de la blanca en los estigmas de esta, van a ser todas blancas. Bien, cuando se experimentó no sucedía, seguían siendo todas violetas. Ok, en principio entonces uno pareciera a primera vista que solo el rasgo de un progenitor se había heredado, ¿sí? El otro se le había perdido. Cuando pasaba eso, él llamó esto como ese rasgo, ese estado de carácter, el color violeta de la flor, como un rasgo dominante. Dominaba. ¿Sí? Entonces, en este caso, el color violeta es dominante sobre el color blanco. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzamos plantas que pertenecen a esta filial, a la F1, entre sí? ¿Sí? Cuando cruzamos el híbrido. Toma estas plantas violetas, descendientes de la cruz original, y va a dar la progenie, se va a llamar segunda generación filial o F2. Cuando él hace esta cruza, salen semillas, planta las semillas, espera que las semillas florezcan, y cuando florecen ve que aparecen flores violetas, ¿sí? Pero también aparecen flores blancas. Más o menos una de cada 4 flores es blanca, el resto son violetas. Él cruzó 2 flores violetas y salieron un cuarto de los hijos de esa cruza salieron flores blancas. Pueden aparecer rasgos de los abuelos, claro. Él empieza a asociar esto con esa observación, esa pregunta, esa incógnita de por qué los rasgos a veces se saltean generaciones. Bueno, ahí no tiene una explicación, pero obtiene ese mismo resultado. Acá el color blanco se salteó una generación. ¿Cómo se explica eso? Es lo mismo que ese producto Mendel. Lo que él propuso para explicar esto fue que, bueno, la información para hacer flores blancas tiene que haber, de la F2, sí o sí, tiene que haber venido de la F1. O sea que acá estas flores tienen que haber tenido la información para hacer una flor blanca. Solo que no la hicieron. Pero ella es una violeta, o sea que también tenían información para hacer una flor violeta. O sea que estas flores tienen información para hacer flores blancas o violetas. Pero, evidentemente, o sea, la información para hacer flores blancas se había heredado en F1, pero evidentemente no necesariamente se veía en esa F1, ¿sí? Lo que llaman no se expresaba la información. Puede ser que si hubiera visto más, o sea, si hubiera hecho más de la F1, o sea, hubiera tenido más exponentes, alguno hubiera salido blanco. No sucedió eso. O sea, me imagino que solo vio 2 exponentes. No, ¿Ah, no, es un montón. Vos cuando sacás vos haces un cruzamiento, y una planta te da no sé cuántas, te debe dar 10, 20, 30, 40 semillas. Todas las plantó. Y ponele que eran 40 semillas, las 40 eran violetas. Y después tomó de esas, al azar, porque estaban iguales, las volvió a mezclar, cada una de vuelta 40 semillas, y ahora de esas cada 40 semillas, 30 eran violetas y 10 eran blancas. Este comportamiento de los rasgos que quedan como tapados, o sea que se tienen que necesariamente haber heredado, pero quedan como tapados en la generación, se llama recesivo, ¿sí? O sea que así como tenemos dominante, el color violeta es dominante, tenemos recesivo, que es el color blanco. Bien, Mendel
no hizo esto solo para el color de las flores, lo hizo mirando todos los otros rasgos que ya le había descrito. Y lo que vio es que en la mayoría de los casos había ese mismo comportamiento, había un rasgo, un estado de carácter, ¿sí? Una de las opciones que era dominante sobre la otra, ¿sí? Entonces, para la longitud del tallo, lo que observaba es que dominaba los tallos largos, para los colores de la púrpura, para la posición de las flores dominaba que fuera axial, dominaba que fuera verde sobre amarilla, el color de la vaina, dominaba que fuera inflada sobre rugosa, dominaba que la semilla fuera amarilla, por verde, y que la semilla fuera lisa en vez de rugosa, ¿sí? Estos son los números de algunas de sus cruzas, las cantidades, y estas son las proporciones. Fíjense que estos resultados no dan siempre iguales, no dan siempre la misma proporción, pero dan una proporción parecida. ¿Y cuál es? 3:1, ¿sí? El rasgo dominante es si vos cruzás una línea pura con el rasgo dominante y una línea pura con el rasgo recesivo, la F1, los hijos de esa cruza, van a expresar solamente el rasgo dominante. O sea que si yo cruzo una planta de tallo largo, flores púrpuras, flores axiales, con vaina verde, inflada, y semillas amarillas y lisas, por una planta de otra línea pura, que es tallo corto, flores blancas, flores terminales, vaina amarilla rugosa y semillas verdes rugosas, lo que voy a obtener, toda la F1 va a ser la que tiene los rasgos dominantes. Y si la al revés, ¿qué cosa? Siempre va a ser el dominante. El que se va a expresar en la F1 va a ser el rasgo dominante. No importa de quién viene. Puede haber líneas puras que tengan una combinación. Pueden ser tallos largos, con flores blancas y axiales, ¿sí? De hecho, si yo agarrara dos líneas puras que tuvieran cualquier combinación de estas características, en la F1 igual, todas van a ser expresadas en los rasgos dominantes. ¿Sí? Y estos números son los números de la F2, ¿sí? De los rasgos, de cuántos tiene rasgo dominante y cuántos recesivo en la F2, que siempre da algo, una proporción muy cercana a 3 de dominante por 1 de recesivo, o 75% dominante, 25% recesivo. Entonces, cuando en la F2 te sale ese porcentaje menor de recesivos, de expresión recesiva, es como que vuelve a ser puro, por así decirlo, porque eso solo mantienen, digamos, el rango dominante en su código genético. Es una posibilidad. Entonces, todo esto son observaciones y patrones. Y ahora toca aplicarlos, ¿sí? Hay que proponer una hipótesis, hay que hacer un poco de inferencia abductiva para buscar un posible mecanismo que explique cómo funciona esto, ¿sí? Hasta acá estamos caracterizando las leyes de Mendel, son numéricas, ¿sí? Son como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad te dice con qué velocidad cae algo, no te explica por qué cae a esa velocidad. Te describe cómo matemáticamente, pero no te explica por qué. Lo que Mendel propuso es que cada carácter, cada uno de estos rasgos, está determinado por factores hereditarios. Y que esos factores hereditarios vienen de a pares, ¿sí? O sea que cada individuo tiene un par de factores que le dicen cómo va a ser el color de la flor, que le dice cómo va a ser el largo del tallo, que le dice cómo va a ser el color de la vaina o la forma de la semilla. Y esos factores hereditarios se comportan como partículas discretas. ¿Qué quiere decir eso? Que
ni se mezclan, o sea, no se pueden combinar en una única partícula, y no se rompen. Yo no puedo romper ese factor en dos, más pedacitos. No lo puedo desagregar. Son como dos partículas discretas, distinguibles. Y acá viene lo interesante, lo que él dice es que cada par de factores hereditarios se segrega, se separa, cuando se forman las células que van a ser células reproductivas, el polen o los óvulos de la planta. O sea que cada una de las células reproductivas tiene uno solo del par. Y que cada individuo de la progenie va a heredar una partícula del progenitor o la otra. O sea, yo como padre tengo dos partículas para un factor determinado, tengo dos factores hereditarios. En mis gametas, en mis espermatozoides, va a tener una sola, o uno u otro. En 50-50 la chance de que tengan una otra. Y yo a mis hijos les voy a pasar a cada uno solo, como le paso un solo espermatozoide, le paso una sola de los factores. O este o este. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como cada individuo tiene dos padres, un padre y una madre, va a recibir un factor de cada uno y va a recuperar el par. Entonces, todos tenemos un par porque todos contribuimos a medias a la siguiente generación. Ahora, lo que él decía además es que ese par de factores pueden ser iguales o pueden ser distintos. Cuando son iguales, esa variante, cuando ambas variantes son iguales, y acá hay un término que vamos a introducir, que es el término alelo, por variante de estos factores. Cuando es la misma, se dice que el individuo es homocigota. Y cuando hay dos variantes distintas, por ejemplo, la variante que da flores blancas y la variante que da flores púrpuras, se dice que el individuo es heterocigota. Es muy importante que se acuerden. Homo, similar, hetero, distinto. Bien, otra terminología importante. El carácter que se expresa, lo que nosotros vemos, lo que podemos medir en un organismo, se llama fenotipo. ¿Sí? Por ejemplo, el color de la flor es el fenotipo, es lo que podemos ver, lo que se expresó. ¿Sí? Y la descripción del par de factores o del par de partículas se denomina genotipo. ¿Sí? O sea, ¿qué es el fenotipo? Que tenga flores violetas. ¿Qué es el genotipo? Que tenga un alelo para flores violetas y otro alelo también para flores violetas y por lo tanto sea homocigota, o que tenga un alelo para flores violetas y otro para flores blancas. Es heterocigota. Y esos son los genotipos. Si el genotipo es flor blanca, ¿cómo es ese individuo? Homocigota. Entonces, en los individuos que son homocigotas, obviamente el fenotipo va a ser la única variante que tiene. Si es homocigota para violeta, el fenotipo va a ser violeta. Si es homocigota para flor blanca, va a ser flor blanca, no queda otra. Ahora, en individuos heterocigotas, ¿cuál de los dos va? Bien, entonces, cuando tenemos un heterocigota, cuando hay uno que se expresa y el otro no, por ejemplo en el caso de las flores se expresa el factor que dice violeta, no el que dice blanco, entonces decimos que el alelo o el factor para color violeta es dominante sobre el factor que codifica para blanco. Y desde el punto de vista del otro, del blanco, decimos que el color blanco de la flor es recesivo respecto
al violeta. Esto de respecto a es muy importante. Nada es absolutamente dominante o absolutamente recesivo. Siempre es dominante respecto a o recesivo respecto a. Cuando hacemos problemas de genética y escribimos genotipos y fenotipos, en general hay una convención que es que el alelo dominante se escribe con una mayúscula. Por ejemplo, yo lo describo con una letra D mayúscula. Y que el alelo recesivo se escribe con la misma letra que el dominante, pero en minúscula. Entonces, si tengo de grande y de chica, yo digo, si el genotipo es de grande, ¿qué tipo de individuo es? Homocigota. ¿Homocigota de qué tipo? Dominante. Si yo digo de chica, el genotipo está describiendo un homocigota recesivo. Y si yo digo de grande de chica, heterocigota. El heterocigota no tiene un dominante, el heterocigota recesivo, es heterocigota, tiene los dos. Entonces el genotipo se va a escribir como un par de alelos, ¿sí? De grande, de chica, son los homocigotas, y de grande de chica es el heterocigota. Bien, habiendo entonces explicado un poco, digamos, lo que propone Mendel y un poco de terminología y de convenciones de cómo vamos a escribir las cosas, vamos a tratar de ver si podemos explicar las observaciones de Mendel en función de este modelo. Entonces, partimos de que usamos parentales, que son líneas puras. ¿Por qué era importante que sean líneas puras? ¿Qué son las líneas puras? Genotipos siempre homocigotas. Pueden ser dominantes o recesivos. Pero lo que te garantiza la línea pura es que van a ser homocigotas. Voy a tener este fenotipo de flor violeta y después en F2 voy a tener estos dos fenotipos en estas proporciones. Bien, entonces, vamos a llamar F al gen que determina el color de la flor, y vamos a llamar F grande al alelo que es dominante y que codifica para el color violeta. Entonces el genotipo va a ser F grande. ¿Cuál va a ser el genotipo de la línea pura de flores blancas? F chica. Perfecto. Entonces, pensemos ahora. Mendel dice que cada individuo tiene un par de factores. Acá está un par, otro par. Y que cuando forman las células reproductivas, este par se separa, se segrega. Entonces, ¿se segrega en qué? No. F grande y F grande. ¿Sí? O sea que las gametas de estas van a ser todas iguales. No importa qué pase, van a ser siempre F grande. ¿Y esta? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto solo tiene una variante para ofrecer, F grande. Y se va a combinar con la única variante que hay acá. ¿Cómo va a ser el genotipo de esta planta? ¿Sí o sí? Sí o sí. El 100% van a ser F grande, F chica. ¿Cuál es el alelo dominante? F grande. O sea que el fenotipo, ¿cuál es? El fenotipo es color violeta. Ahora viene la parte interesante, que es que cuando hace gametas, ¿cuántos tipos de gametas puede hacer? 2. ¿Que van a tener qué? F grande o F chica, ¿sí? Y yo estoy diciendo que se va a cruzar con otro igual a este. O sea que ahora sí empieza a haber combinaciones. Una manera de organizar las combinaciones es algo que se llama el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es un cuadrado girado un poquito en forma de rombo. Entonces uno arma el cuadro
y el cuadro del horno en función de cuántas combinaciones posibles tiene. Entonces, yo sé que hay una línea parental que va a contribuir o F grande o F chica. Y la otra, el otro parental, ¿qué va a contribuir? F grande o F chica, ¿sí? Entonces lo marco acá uno, acá va la otra. Y ahora para completar, este con este, ¿qué me generan? F grande, F grande. Este con este. Este con este. Y este. Bien, entonces, este es homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigotas. Proporciones. O sea que el cuadro se ve así. El cuadro, vos imagínate que venís en lo que llaman cuadro de doble entrada. Entrás por acá y te da la F chica. Entrás por acá, te da la F grande. En este caso está escrito al revés, porque uno, para que se note que este va a ser igual a este, porque da igual el orden, uno pone el dominante a la izquierda y después el recesivo. F grande, F chiquita es exactamente lo mismo que F chiquita, F grande. ¿Sí? No, el orden, porque las herramientas no se ponen para estar de un lado de la otra, se fusionan. Pero si fusionamos las letras no se entiende nada. Entonces, en este caso el orden no altera el producto. ¿Cuál es el fenotipo de esta? Violeta. ¿Cuál es el fenotipo de este y de este? ¿Cuál es el fenotipo de este? Bien. ¿Cuál es la proporción de fenotipos? 1, 2, 3 a 1, que equivale a 75-25. ¿Sí? Acuérdense que no, se puede poner de las dos maneras mientras quede claro. Acordate que 3 a 1, vos lo que tenés que hacer para transformarlo a esto es tenés que sumar, o sea, hasta 4, y después 3 dividido 4 da 0,75, que es el 25%, y 1 dividido 4 da 0,25, que es el 25%. Nada de esto va a entrar en el recuperatorio. No, Esto va a entrar en el recuperatorio. no, quiero que aprueben el recuperatorio. Quiero que aprueben el recuperatorio. Rafael, ¿y qué tiene que ver? Ah, no, porque son 4 opciones. Claro. O sea, y esto representa en realidad, si fueran 40, acá habría 10 así, 10 así, 10 así y 10 así, ¿no? Y otra cosa que es importante que tienen que acordarse es que esto, cómo se reparte esto y cómo se combina esto es al azar. No es que las plantas son capaces de ir llevando la cuenta y asegurarse que siempre exactamente sea el 65%. Por eso es que cuando Mendel hacía los experimentos, estos, por eso es que acá los números no dan exactamente 3 a 1. ¿Sí? Casi nunca te da exactamente 3 a 1. Es lo normal. Lo importante es que dé suficientemente parecido y hay técnicas estadísticas que te permiten decidir cuándo suficientemente parecido es suficientemente parecido. ¿Sí? Que no las vamos a ver acá en esta materia. Bien. ¿Queda claro hasta acá? Esto es fundamental y es bastante importante. Con lo cual, si no les queda claro, les recomiendo que lo lean el libro 2, 3, 5 veces. Hay en PEDCO problemas específicos de genética para que puedan practicar un poco cómo se trabajan estos problemas y cómo se resuelven. No van con nota. Lo que va con nota es el parcial, el problema que va a estar en el tercer parcial. ¿Los parcialitos en qué influyen? Influyen. ¿En la nota? Influyen en las notas, influyen en que si no probas el parcialito, puedes no aprobar el trabajo práctico. Si no apruebas el trabajo práctico, como si no hubieras venido, y si no es suficiente sin asistencias, quedas libre. ¿Y cómo se hace? O sea, la nota de todo lo de los parciales, lo de los parcialitos, lo de los prácticos, después En general, sí, se hace esto a fin de año. En general, la gente que promociona queda con la nota de los parciales, que es como más numérica, y la gente que no promociona después, con la nota final,
digamos, como que se compagina Y ahí se todo puede eso. llegar a promocionar y No, si ya lo promocionaste con los parciales, no puede tener más. Lo que ya, el sistema acuerdo poner por esta idea del cuadro de doble entrada, de reconstruir los fenotipos a partir de esas combinaciones. pero cuando hay más variaciones se pueden hacer más grandes ese cuadro. ¿Sí? Cuando hay más genes. Bien, entonces, los resultados de Mendel señalaban que para cada carácter los factores se segregaban, ¿sí? Ahora, como alguien ya dijo, hablando de cuadros más grandes, ¿qué pasaba cuando había más de dos factores? Dos caracteres, ¿sí? Entonces Mendel, además de mirar qué pasaba con cada carácter específico, empezó a mirar qué pasaba cuando había combinaciones de caracteres. Por ejemplo, la forma y el color de las arvejas, ¿sí? Recuerden que las arvejas tienen dos formas, pueden ser lisas o rugosas, y además tienen dos colores. Y que combinando la forma y el color tenemos 4 combinaciones distintas. Entonces Mendel empezó a mirar, por ejemplo, entre otras cosas, cómo se combinaban, cómo se heredaban esa combinación de rasgos. Entonces, él tomó dos líneas puras. Una línea pura que tenía arvejas amarillas lisas y una línea que tenía verdes rugosas. Las cruzó y el 100% de la descendencia tenían arvejas lisas amarillas. ¿Qué les dice esto sobre el color? ¿Cuál es dominante? ¿Y cuál forma es dominante? La lisa. O sea que acá ya sabemos que acá estamos hablando de dos rasgos que ambos tienen relaciones de dominancia. Cuando él vuelve a cruzar los individuos, estas arvejas lisas amarillas de la F1, ¿qué obtiene? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántos tipos? No, ¿son amarillas o verdes? No hay más amarillas ni más amarillas. ¿Cuántas opciones hay? 4. Lo mostré antes. Hay 4 posibles. Estas 4. La combinación. Si vos tenés algo que tiene dos factores y que se puede combinar libremente con algo que tiene otros dos factores, siempre la cantidad de combinaciones posibles es de 2 por 2. Si fueran 3 posibilidades y 3 serían 9. Si fueran 3 y 2 serían 6. En este caso son 2 y 2, o sea que hay 4. Encontró, por supuesto, un montón que eran lisas y amarillas. Encontró rugosas y verdes. O sea que recuperó, hasta acá veníamos igual que siempre. Recuperamos los tipos parentales. Pero además aparecieron dos tipos que no estaban en los parentales. Las lisas verdes y las rugosas amarillas. Y estaban estos 4 tipos, pero no estaban todas en la misma proporción. Por cada 9 arvejas amarillas lisas, había 3 verdes lisas, 3 amarillas rugosas y una verde y rugosa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Que la estadística se repartió independientemente entre Si el liso es dominante y el amarillo dominante, van a haber más. O sea, amarillo liso va a haber más siempre. Pero las variantes dominantes van a ser los que más hay, las variantes recesivas son las que se logran. Bien. O sea que el que es doble recesivo es el más raro, el que es el doble dominante es el más común, y hay algunas combinaciones donde se ve que para un rasgo recesivo, pero se ve que era homocigota, y para el otro
era dominante. Entonces, ¿Qué nos hace que uno sea más dominante que otro? esa era una pregunta que Mendel no podía responder todavía. Vamos a devolver sobre eso al final. Porque una vez que uno sabe cómo funcionan las cosas, como conoces el ADN, la transcripción, la expresión, las enzimas, el metabolismo y el desarrollo, ahí puedes empezar a explicar. Hasta ahora Mendel lo único que sabía era el resultado. Y él propone lo que llama su segundo principio, segunda ley de Mendel, que dice que los factores hereditarios de cada carácter, acá piensen que combinamos dos caracteres, forma de la semilla y color de la semilla, se segregan independientemente de otros caracteres. O sea que cómo se separan los factores que determinan el color de la semilla es independiente de cómo se separan los factores que determinan la forma de la semilla. Y como pasa eso, las probabilidades de un fenotipo, dado múltiples caracteres, resulta la combinatoria de probabilidades de cada carácter. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos de nuevo. Vamos a llamar con la letra L a el carácter liso o rugoso. ¿Sí? L mayúscula es liso. L minúscula, ¿qué es? Rugoso. Bien. Y vamos a llamar A al color. Porque A mayúscula, ¿qué color es? Y A minúscula, verde. Bien. Entonces, ¿cuál es el genotipo de este parental? L mayúscula, ¿qué más? ¿Y el segundo alelo? L mayúscula, L grande, y el otro A grande. ¿Y este cómo es? A chico. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuántos tipos de gametas distintos va a poder dar este? 2. No, va a dar 1. ¿Por qué? Porque L se separa de L y A se separa de A. Siempre va a tener. Esto siempre te dice. No hay otra, no puede llevarse LL por un lado y A por el otro, porque si no, al progenitor le va a faltar información para hacer o el color o la forma de la semilla. ¿Sí? O sea que cada carácter se tiene que separar y se tiene que heredar. Por lo tanto, las gametas estas van a ser todas iguales, van a tener una L grande y una grande. Lo mismo para esta. ¿Sí? Solo tiene una opción. L chica, A chica, es la única opción que tiene. Bien. Si la única opción de este se combina con la única opción de este, ¿qué genotipo va a tener? Claro, en general lo que hacemos es combinar, para hacer la vida más fácil, combinamos los factores de relación y llamamos L grande, L chica, A grande, A chica. O sea que es heterocigota para el color y para heterocigota para la forma. ¿Sí? Lo llamamos un doble heterocigota. Como ambos, color y forma, tienen una relación de dominante recesivo, acá vemos solamente el color y la forma dominantes. Ahora lo divertido empieza cuando estos señores tienen que ser gametas. ¿Por qué? Porque podría, por ejemplo, segregar L grande, segrega L chica, pero además puede combinarse cada uno de esos con A grande o A chica. Si tenemos dos posibilidades, por dos posibilidades, ¿cuántas combinaciones tenemos? 4. Y las 4 son que quede L grande con A grande, que quede L grande con A chica, que quede L chica con A grande y que quede L chica con A chica. ¿Sí? O sea que cada una de estas tiene 4 gametas posibles con las 4 combinaciones posibles de esas dos variantes. Acá el cuadro de Punnett se vuelve más necesario y va a ser, como ya habían predicho, más grande. ¿Sí? Entonces, ahora el cuadro de Punnett lo hago con un cuadro de doble entrada para 4. Una aclaración, esto lo pueden hacer tranquilamente con un cuadro
acostado, cómodo, el equilibrio. Porque el procedimiento es el mismo. Esto es una convención que se usa porque se ve que a Punet le gustaban los cuadros así. Entonces, ¿qué es lo mismo? O sea, yo cuando hablo del cuadro, ¿por qué el cuadro está así, en un rombo, y no un cuadro con un cuadro normal, un cuadrado de costado? Funciona igual, yo pongo de un lado uno, de otro lado otros. Es indistinto, si a mí me hacen un cuadro de Punet que esté apoyado en el borde más cómodo, está bien, lo importante es lo que sale del cuadro. ¿Qué es lo que sale del cuadro? Bueno, en un lado yo pongo las 4 combinaciones posibles de uno de los parentales. En el otro lado, las 4 combinaciones posibles del otro parental. Y ahora empiezo a combinar. Entonces, esto va a ser muy largo. Acá, ¿qué viene? ¿Cuál es el genotipo de esta combinación? L grande a grande. ¿Sí? Tanto este como simétrico van a ser L grande a chica. ¿Sí? L grande a chica. ¿Sí? Poniendo siempre el dominante a la izquierda como para que queden todos iguales. ¿Por qué? Porque este otro va a ser igual. Lo mismo con este, solo que me queda ahora L grande, L chica, a grande, L grande, L chica, a grande. Acá en el centro me queda L grande, a chica. Y así voy a ir completando el cuadro completo. Hasta que llego a este último que es L chica, a chica. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones hay acá? 16. Entonces, ahora vamos a ver los fenotipos. ¿Cómo es el fenotipo de este? Liso amarillo. Es como es más fácil. ¿Cómo es el fenotipo de L grande a grande a chica? Liso amarillo. ¿Sí? ¿Cómo es el fenotipo de L grande, L chica a grande? ¿Cómo es el fenotipo de L grande a chica? Liso verde. ¿Cómo es el fenotipo de L grande, L chica a grande a chica? ¿Cómo es el fenotipo de L grande, L chica a grande a chica? ¿Cómo es el fenotipo de L grande, L chica a chica? ¿Cómo es el fenotipo de L chica a grande? ¿Aparecieron? ¿Cómo es este? L chica a grande chica. Rugoso amarillo. ¿Y este? Rugoso verde. Vamos a contar. Lisas amarillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lisa verde. 1, 2, 3. Rugosa amarilla. 1, 2, 3. Y finalmente, la doble homocigota recesiva tiene 1 por cada 16. ¿Sí? Así es cuando los caracteres se comportan lo que se llama de forma mendeliana, son rasgos mendelianos, y tienen este comportamiento que se separan, vienen de a pares. Todo esto, ¿en qué tipo de organismos? Diploides. ¿Sí? Diploides, porque hay un par. Si no fueran diploides, si no traploidía, porque no fueran tetraploides, habría 4 caracteres. Ahora, Mendel no sabía nada de ploidías, porque no sabía nada de cromosomas, ni de ADN, ni de nada. O sea, esto es puramente basado en explicar fenómenos y observaciones. Agarrás y decís, ¿cuánto suma todo esto? 16. 9 dividido 16.
Bueno, eso, el porcentaje, por 100, es el porcentaje de esta. Y así. Entonces, la pregunta de ¿esto por qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Ahora volvemos, ya no estamos más en la época de Mendel, estamos de vuelta en lo que saben ustedes, todo lo que ya vimos. ¿Qué son las alelos? Son genes. ¿Y qué diferencia un alelo de otro alelo? ¿Son genes distintos? ¿Y entonces? Cambia, o se codifica para lo mismo, pero se codifica. Es una variante. La información es levemente distinta. La información para lo mismo, pero levemente distinta. Entonces, las variantes alélicas de los factores de Mendel son el resultado de que existan distintas versiones con información levemente distinta de un mismo gen. ¿Dónde están los genes? ¿Cómo se organizan los genes? En cromosomas. ¿Sí? Entonces, aquellos cromosomas que tienen el mismo conjunto de genes, codifican para los mismos factores mendelianos, se llaman, como ya dijimos, homólogos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un par homólogo y tengo un gen o un locus donde está la información que me determina el color de las flores, yo puedo tener variantes distintas que se llaman alelos. ¿Sí? Entonces, piensen, estamos hablando de cosas que vienen de a pares y que se dividen durante la formación de las gametas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de... Mendel hablaba de cosas que vienen de a pares, estos factores que vienen de a pares que se separen y se vuelven a combinar. Estamos diciendo que estos factores en realidad son variantes de fragmentos del ADN que codifican para cuestiones específicas. ¿Sí? Entonces, cuando Mendel habla de que los factores se segregan y después se vuelven a combinar. Ahora, con todo lo que ya sabemos sobre cuándo se segregan. Cuando se generan gametas en la meiosis. Recuerden que la meiosis separa los pares homólogos. Separa los factores de esos pares homólogos. Y cuando se combinan, en la fecundación. ¿Sí? Entonces, lo que Mendel había intuido o explicado utilizando estos factores, una terminología que si leen el paper de Mendel es mucho, digamos, usa términos como los que usamos ahora, que son términos modernos. Lo que estaba tratando de explicar es lo que ahora sabemos que sucede en el proceso de meiosis. ¿Sí? Entonces, las versiones de un mismo gen en cada cromosoma del par se denominan alelos de ese gen. ¿Sí? Y ahí es donde llegamos a la meiosis. ¿Y qué es lo que pasaba en la meiosis? Que es que en la meiosis lo primero que sucede es que se separan los pares homólogos. ¿Sí? Quédense con la meiosis en la cabeza, porque la clase que viene vamos a hablar, ahora esta es como la que se llama la genética clásica, la genética mendeliana, que fue basada en las observaciones de Mendel, y a partir de la clase que viene, o en la clase que viene, vamos a hablar de lo que es la genética cromosómica, que es que una vez que se descubrieron los cromosomas, se descubrió que era lo que estaba en el núcleo, y se empezó a entender la relación, se empezó a unir lo que decía Mendel con lo que se veía que hacían los cromosomas, y además se empezó a explicar cosas que no seguían, o que no siguen, los principios de Mendel. El cruzamiento, la recombinación, la herencia que da el sexo, y toda una serie de otras cosas que vamos a ver la próxima.